Encuentro TV. Comunicación alternativa. Y de forma sorpresiva hemos tenido la notificación por parte de la doctora Yadira Proaño, que es la jueza instructora, la jueza garantista del proceso, en que se suspende la audiencia convocada para el día jueves 5 de marzo y se la vuelve a convocar para el día 17. Esto ha causado pues ya en la defensa técnica de Olavini el análisis y la posibilidad de nosotros plantear acciones incluso constitucionales en contra de la Administración de Justicia representada por la señora Proaño, en virtud de que precisamente la jueza Proaño ha sido la persona a la que más hemos acudido como jueza garantista para hacer respetar los derechos de Olavini. Y en este caso lo que pedimos es que se nos instale la audiencia. Y lamentablemente el accionar de la jueza deja mucho que desear, por decirlo menos, en el sentido de que ni siquiera se nos ha trasladado, antes de tomar una decisión la señora jueza, el pedido del fiscal para el aplazamiento, porque esto se da en base a un pedido de fiscalía. Y el pedido de fiscalía es que es parte del equipo de la señora fiscal general y que está en el caso Sobornos. Primero, nuestro fiscal Fabián Chávez, él no actúa dentro de la audiencia de casos Sobornos, porque no puede, porque hay un mandato que cuando uno tiene un fuero de corte nacional, quien tiene que acusar y que tiene que actuar es la señora fiscal general. Y segundo, nuestra audiencia fue convocada de forma previa a la audiencia convocada del caso Sobornos. Nuestra audiencia se convocó el 29 de enero del 2020 y la audiencia de caso Sobornos fue convocada el 6 de febrero. Es decir, que bajo ningún concepto se podía aceptar las pretensiones de fiscalía al decir que como soy miembro del equipo de la señora fiscal general, entonces el resto de juicios y el resto de casos pues váyanse para la basura. No es así. Nosotros tenemos que aprender a respetar el debido proceso. Además, ¿cuántos fiscales más hay pues en la fiscalía? Como 500 tal vez. ¿Por qué no designan uno y mandan a nuestro juicio si está tan ocupado? Nosotros sí nos sentimos molestos. Primero es por la falta de lealtad procesal de la Fiscalía General del Estado, que una vez más se ve evidenciada. Y lógicamente nos sentimos muy decepcionados del actuar de la jueza. ¿Hay una subordinación de la jueza a la Fiscalía? Completamente, y con esto queda pues verificado. Porque imagínense, sin siquiera correr traslado a los sujetos procesales, la jueza decide unilateralmente suspender la audiencia y convocarla para otra fecha. No se están respetando los derechos de los procesados en ninguno de los procesos. Y sí, efectivamente, este caso tiene que ser declarado nulo, porque además de avergonzar al país a nivel internacional, como lo ha hecho ya, está plagado de irregularidades que han causado indefensión a Olavini. Imagínense esto, sus padres han venido 3 veces a la audiencia preparatoria de juicio y no se da. Acabo de tener, no un impasse, pero sí un reclamo con el cónsul honorario aquí en el Ecuador. Me dice, ¿por qué no me avisas de esto con tiempo? Le digo, porque no sabía. Me notifican ayer. Los miembros de la embajada de Suecia, que está sentada en Bogotá, vienen también para las audiencias. Entonces todo el mundo se tiene que hacer muchísimas cosas para poder estar presentes. Y que porque el fiscal es miembro del equipo de la señora fiscal general en el juicio Sobornos, se suspenda, es una arbitrariedad, por decirlo menos, sin darnos siquiera el espacio de rebatirlo. Es por eso que nosotros analizaremos todas las posibilidades que tenemos a nuestra mano de manera legal, como lo hemos hecho siempre, para saber qué es lo que vamos a hacer con esta nueva arbitrariedad cometida por la doctora Yadira Proaño. Lamentablemente enfrente a la doctora Proaño, porque no nos queda otra, perdimos una recusación. Ella misma se excusó de conocer el caso y le negaron. Y en la audiencia de recusación, esto es algo muy anecdótico, cuando la jueza intermedia dice que nos niega la recusación porque el juicio constitucional en contra de Yadira Proaño no es ni civil ni penal, algo completamente absurdo en nuestra forma de ver, constitucional abarca absolutamente todo. La doctora Proaño se levanta y pide la palabra y dice, yo quiero dejar sentado que yo no quiero seguir más en este caso, que yo me abstengo de seguir en este caso. Y aún así, con su oposición, con una recusación y con una excusa previa, le vuelven a decir que ella tiene que estar presente en este caso. ¿De qué imparcialidad hablamos? Le obligan a estar en el caso. Entonces, ¿de qué imparcialidad hablamos? ¿Dónde se ve comprometida la imparcialidad de un administrador de justicia? Es precisamente cuando en su forma de ver las cosas no puede entregar una justicia inequívoca, neutral,
sino que lógicamente se siente comprometida. Y aún así, ella es la que va a conocer nuestra audiencia de preparatoria de juicios. Claro, me imagino que vio comprometido su propio accionar, ¿no? Vio comprometido su propia imparcialidad, y Dios sabrá qué presiones deba tener la señora Proaño. ¿Qué presiones debe tener la señora Proaño? Ojalá sean solo ideas mías. Acordémonos cómo empieza todo esto. Olavini es un programador sueco, considerado uno de los mejores programadores en privacidad y criptología del mundo, que para mala suerte de él decidió establecer su domicilio en el 2003 en el Ecuador, porque le encantó el país, y por tener una amistad con Julian Assange, a persona que la conoce en la Embajada del Ecuador en Londres, para justificar las decisiones políticas tomadas por el presidente Moreno. La rueda de prensa en donde se anuncia esto fue presidida por el ministro de Relaciones Exteriores y por la ministra Romo, y ahí hablan de intentos de desestabilización de dos rusos y un ciudadano que estaría cercano a Wikileaks. Entonces, en orden de detención aparece un ruso, detienen a un sueco y después dicen que es un suizo. Entonces nunca supieron qué es lo que estaban haciendo, jamás se dieron cuenta de la implicación internacional que esto tendría, porque claro, no sabían quién era Olavini. Y además luego en el proceso, después de que se llenaron la boca y dijeron que tenían todas las pruebas y que serían presentadas en las próximas horas a Fiscalía, nunca lo hicieron. Jamás mandaron un solo documento que pruebe sus aseveraciones o la forma en cómo detuvieron a Olavini. Y después de eso, cuando nosotros llamamos a que vengan y que rindan versión, para que nos digan realmente de qué es lo que se le estaba acusando, mandaron oficios que no estaban permitidos en ese proceso, en ese momento procesal, y dijeron que lo único que conocían era lo que había salido en redes sociales y en medios de comunicación. Eso lo dijo el presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno. Eso lo tengo yo por escrito en el expediente de Fiscalía. Mientras tanto, en medios de comunicación y en eventos internacionales, él acusaba a Olavini de haber hackeado teléfonos y cuentas de gobierno. Después, en otra entrevista con CNN, ya muy alejado después de todo este bochorno que nosotros tuvimos, habló de desestabilización de democracias a nivel mundial. Olavini pasó de ser un gran narcoterrorista informático a una persona ahora acusada por Fiscalía por supuestamente haber ingresado a un sistema informático, lo cual es mentira, y ya no es pues esto que plantearon en un momento, que había hackeado hasta teléfonos celulares y cosas por el estilo. Eso demuestra la responsabilidad que tiene este gobierno para hacer sus actuaciones, para justificar las acciones que tiene dentro de un marco de desconocimiento, de irresponsabilidad y, como digo ya, de bochorno internacional. Claro, dijeron que estaba huyendo con material hackeado y que estaba huyendo del país. Y que el presidente de la República, y lo cito textualmente, dijo que cuando ha estado saliendo dijeron que se iba a un entrenamiento deportivo y que en sus maletas no se encontró absolutamente nada para entrenar. Los informes policiales, las fijaciones que hicieron la policía, se determinó que todo el equipaje de Olavini había precisamente elementos de entrenamiento. Entonces, nuevamente, ¿no? Las mentiras van cayendo y van cayendo y van cayendo. Además, acordémonos que dijeron que se llevaban cosas hackeadas, que supuestamente él trabajaba con los rusos hasta ahora no asoman. Bueno, hasta ahora no asoman, la verdad. O sea, todo ha pasado en base a un tema político. Y claro, cuando te inventas una mentira así, tienes que inventarte mentiras pequeñas para poder sustentar esa mentira grande. Y ahí es cuando cometen errores. Hablan de una llamada supuestamente que fue la que activó a la justicia. Mentira, nosotros pedimos la llamada y nos dijeron que no hay la llamada porque los equipos han estado descompuestos un mes antes de que se haya hecho la llamada, es decir, que el día que se hizo la llamada ya estaban compuestos. Entonces, 1,000,000 de irregularidades que las iremos nosotros precisando en la audiencia. Acuérdense que le cogen primero por, la señora ministra dijo, intentos de desestabilización al gobierno del Ecuador. Ese era el primer cargo. Luego, en la audiencia de formulación de cargos, nosotros no sabíamos de qué le íbamos a defender a Olavini. Se habló de ataques a sistemas informáticos. Nunca el señor fiscal, durante todo el proceso, ni hasta ahora, nos ha dicho qué supuesto sistema informático se hackeó, qué información se retuvo, cómo, cuándo y dónde. Nunca. Luego, después de 90 días, hacen una vinculación a una persona llegada a Ola, uno de sus amigos con los que funda la asociación que ahora tienen sin fines de lucro, para ganar precisamente más tiempo.
Y luego después, al ver que no había absolutamente nada, hacen una reformulación de cargos por una fotografía. Ahora, ya no hackeó en el 2019, sino supuestamente había ingresado a un sistema de la CNT. No hay ningún sistema, era un ruteador, era un aparato que daba internet. Eso es todo. Nunca ingresó tampoco ese aparato. Y claro, cambiaron el cargo, ya no ataque a sistemas informáticos, sino acceso no consentido a un sistema telemático. Pero ahí tiene una debilidad terrible la Fiscalía. Este es un delito considerado como que de resultado, es decir, tiene que haber un resultado de la supuesta intromisión, que es la explotación de información. Por un informe de la misma CNT y de Petroecuador se establece que en ese ruteador, que lo que daba es internet, no había información. Entonces, ¿qué información va a explotar Olavini y para qué se va a meter a explotar ninguna información si no había información en ese ruteador? Era un equipo, así como el que tenemos en nuestra casa, que nos da internet. A ese supuestamente un router, eso. A eso supuestamente Ola se metió sin consentimiento. Primero que no es verdad, jamás hubo ningún siquiera intento. Y después de eso no había, era un demo. Entonces todo esto va cayendo por su propio peso. El tema es que lo mediatizaron tanto, lo pusieron a Ola como, les digo, un narcoterrorista informático cibernético que por poco hackeaba el mundo, y después determinaron supuestamente que el delito que ha cometido lo hizo en el 2015, cuando dijeron que fue en el 2019. Claro. Entonces lo que se llama esto es un derecho penal de autor, no de delito. No están persiguiendo actos o acciones, sino una persona que por verse diferente, por tener un amigo incómodo, ahora para el gobierno, tienen que justificar lo que sea para poderlo detener y justificar las acciones que tuvieron en la Embajada de Londres. Entonces no se puede juzgar a una persona por los libros que lee. Acordémonos, en la audiencia de formulación de cargos del fiscal sacó como elemento de convicción para solicitar una orden de prisión preventiva un libro, 14 libros. Entonces a Olavini se lo acusó por saber leer mucho. A Olavini se lo acusó porque es que es así y está grabado. Ahora, tengo los audios. Se le incautaron equipos también, Se le incautaron ¿Qué le han equipos, encontrado libros. en esos equipos? Nada, absolutamente nada. Conversaciones con sus amigos, correos que se envía, información precisamente de su trabajo, del tema de criptología, del tema de seguridad en internet. Olavini es una persona incómoda a los intereses políticos de cualquier lado. ¿Por qué? Porque lo que hace es proteger a las fuentes para que pueda establecerse rasgos de verdad en todas las actuaciones políticas que tienen los gobiernos o no los gobiernos. Y él se ha dedicado precisamente a eso, a preservar la intimidad y la reserva de las personas que tienen algo que decir. Entonces, por eso lo persigue. Olavini es un secuestrado del Estado ecuatoriano. Es así, no es ni más, no es ni menos. No tiene libertad financiera porque sus cuentas aquí están bloqueadas. Él hizo una inversión aquí en el país para obtener su visa y ser completamente legal. Acordémonos que él viajaba alrededor del mundo casi un promedio de 2 a 3 veces en el mes por diferentes trabajos que hacía alrededor del mundo, no solo en Latinoamérica. Eso ha sido coartado también. Entonces, claro, tú te pones a ver, hace un año Olavini vivía en su mundo, trabajaba en su profesión, y de repente que venga un estado persecutor y te diga, sabes que tú por ser amigo, por leer libros y por verte diferente y por pintarte las uñas, te vas al bote hasta que yo te encuentre algo. Y eso es lo que hicieron. Gracias al habeas corpus él recuperó su libertad. Pero esa es solo la consecuencia. Él fue arbitraria e ilegalmente detenido. Pero otra de las conclusiones del habeas corpus es que su proceso de detención, el allanamiento y la incautación de sus bienes fue ilegal. Y eso va a tener que conocer la jueza Proaño. Y esta vez la jueza Proaño no nos va a tener que decir, espera el momento procesal oportuno, porque es este. Y tiene que dar consecuencia jurídica a lo que dijo un tribunal constitucional. Esto en Corte Interamericana, en cortes internacionales, va a ser causa de risa precisamente al comienzo y después de grandes y cuantiosas indemnizaciones en favor de este chico sueco, que su único pecado fue haber decidido venir a vivir en el Ecuador y haberse hecho amigo de Julián Assange. Cosas. Las más preocupantes a nivel jurídico son las que causan indefensión, las que no te dejan a ti como persona, como procesado, ejercer tu derecho a la defensa. Y no lo digo yo, no lo dice el Ecuador, lo dice la Corte Interamericana de Justicia. Nosotros hemos sido sancionados, el Ecuador ha sido sancionado ya por eso. Entonces, todas aquellas que generaron indefensión son las más preocupantes. Por ejemplo, tuvimos una reformulación de cargos 2 días antes que se acabe la instrucción fiscal.
jueves. El viernes fue el único día que nosotros pudimos presentar solicitudes a Fiscalía sobre el nuevo cargo. La ley dice que tienen que darte 30 días más. La jueza Proaño no las dio con la excusa de que ya no podía darlas porque se superaban los 120 días de instrucción fiscal. Eso me genera indefensión. Me genera indefensión el hecho de que en el allanamiento a la casa de Lola Vini, en el acta, el fiscal diga que solo fue con un policía y de repente en los videos del departamento de Lola Vini, de la seguridad del edificio, se establece que hay más de 50 personas metidas en ese departamento. ¿De qué cadena de custodia estamos hablando? ¿Cómo es que supuestamente se fijan los indicios de Ola en el aeropuerto, por ejemplo, y se los entrega a la policía judicial un día antes de que haya sido detenido? Un día antes de que lo haya al aeropuerto. Exacto. Entonces hay ese tipo de cosas que lógicamente generan indefensión, que generan, nosotros los abogados les llamamos fruto del árbol envenenado, es una teoría jurídica, que si es que algo empezó mal, no se puede convertir bueno para poder juzgarle a esa misma persona con eso. Entonces todas estas cosas son las que nosotros explotaremos en la audiencia de preparatoria de juicio, si es que algún día la llegamos a tener, porque eso es lo único que queremos. Nosotros queremos justicia, sin dilaciones, como dice la Constitución, una tutela judicial efectiva, y no solo para Ola Vini, en este caso porque representa a Ola Vini, sino para todos aquellos los casos que están durmiendo en los laureles hasta que tengan la orden de ser, en este caso, pues, procesados. Nos hemos visto envueltos en estas embestidas gubernamentales de persecuciones políticas, que lo único que pretenden es amilanar a la justicia y entregarla a intereses políticos que representan. Más que nunca, diría yo. Lamentablemente lo veo así. Lo veo así, y no solo en este caso de Ola, sino en otros casos que maneja el estudio al que represento. Es un tema de un temor reverencial de los jueces, porque hay muy buenos jueces, como hay muy malos jueces, pero hay muy buenos jueces que conversan con nosotros, que nos encontramos en diferentes simposios, seminarios, y dicen que están aterrados, porque no saben qué es lo que puede pasar. Porque, por ejemplo, en la Corte Nacional de Justicia hay jueces que son jueces provisionales, que están atendiendo juicios de envergadura, el mismo caso Sobornos. El juez ponente, al que le tengo el mayor de los respetos, no es un juez titular. Entonces, cuando no tienes un juez titular, ¿de qué imparcialidad me vas a hablar? Entonces son cosas que preocupan a la Administración de Justicia, a los órganos internos de la Administración de Justicia y a sus órganos auxiliares, como en este caso la Fiscalía General del Estado. Hay fiscales que han pedido ser removidos de casos porque no están dispuestos a hacer lo que se les pide. Entonces nosotros lo vemos con gran preocupación. Pero eso es grave, todo lo que se afirma es muy grave. Muy grave, y hago un llamado a los gremios, a los gremios de abogados y a los gremios que están dentro del sistema jurisdiccional, para que levantemos la voz. Caso a caso se hace justicia, caso a caso se construye estructura jurisdiccional, y si hay que a veces poner un pare a algo, porque eso es lo que tienes que hacer, no tengas miedo, sal adelante, porque hay mucha gente atrás que te va a apoyar. Entonces, nosotros sí estamos preocupados por eso a nivel ya de abogados defensores. La Administración de Justicia es el limitante más grande al poder político. Así funcionan las democracias. Cuando el poder político tiene algún tipo de exceso, la justicia es quien la encamina. Aquí está al revés. Se cambiaron todas las normas para que sea la justicia la que valide por miedo las decisiones y los abruptos políticos del gobierno de turno. Y eso es lo que no está bien. Encuentro TV. Comunicación alternativa.